Bueno, a lo que vinimos. Ciencia y espiritismo en España 1880-1930. Este es el libro de hoy, de Andrea Graus. Comienza el libro haciéndonos una pequeña historia del espiritismo. Desde que nace en Estados Unidos, con la familia Fox, con las hijas de la familia Fox, su posterior desarrollo en Francia con el pedagogo Allan Kardec, que es quien le dota de un sistema teórico al espiritismo. Hace una somera historia, porque el libro no trata de la historia del espiritismo, sino, como bien indica, de la ciencia y el espiritismo en España, aunque se remonta más allá de las fronteras españolas para hablarnos de la importancia que tuvo el espiritismo en estos años y cómo la ciencia se quiso ocupar de ello. Los años que se han elegido del libro no son al azar, son los años donde esta doctrina o esta teoría del espiritismo o estas prácticas espiritistas tuvieron un mayor desarrollo y tuvieron una importancia social grande. Hay que tener en cuenta que se desarrollaron muy rápidamente, sobre todo aquí sobre todo se centra mucho en Europa, claro, lógicamente, y dentro de Europa, claro, está España. Si se desarrolla en otros países, era de lógico que en España también llegaran estas teorías con una gran influencia francesa, ya digo. O sea, influyó sobre todo mucho las teorías de Kardec en el desarrollo del espiritismo en España. Entonces, la ciencia, que en esos momentos, además en estos años, en esto que van de finales del siglo XIX a principios del XX, la ciencia, la tecnología tuvo un desarrollo importante. La electricidad, los rayos X, se mejoraron las comunicaciones, el transporte, etcétera, etcétera. Esto contribuyó a que determinados científicos se fijaran en esta nueva práctica del espiritismo. Es que, a ver, los espiritistas realmente querían que el espiritismo se considerara como una nueva ciencia. Pero cuesta decir una nueva ciencia, porque realmente no es ciencia, y de eso es de lo que trataron los científicos de demostrar si había una base científica en esto, ¿no? Lo que más les importó a los científicos que estudiaron estos fenómenos no fue el desarrollo del fenómeno en sí, o sea, si se veían o no se veían fantasmas. Eso a ellos les daba más igual. Ellos lo que les importaba era el medium, o sea, la persona que canalizaba esos mensajes, el mensaje con el más allá, y sobre todo el mundo interior del medium, el mundo psicológico, el estudio psicológico. De hecho, por ejemplo, en España, los científicos que más se ocuparon de ello fueron médicos. No solo en España, en general en casi toda Europa, pero en España, que el libro está centrado en estas prácticas en España, y te narra casos de estudio de científicos con mediums españolas, científicos españoles que incluso visitaron mediums extranjeros que tenían, pues eran de gran renombre. La mayoría, como digo, eran médicos además que pertenecían a una disciplina, que era la disciplina psicológica. Bueno, la psicología realmente todavía no estaba desarrollada, ¿no? Era más bien la psiquiatría. Entonces eran médicos que estaban interesados por la psiquiatría. Coincide también en esta época el desarrollo de la hipnosis, terapéutica. No la hipnosis como espectáculo, que también existía, sino la hipnosis terapéutica. Había médicos que consideraban que a través de la hipnosis se podía curar. Todo esto
el espiritismo, la hipnosis, etcétera, se va a juntar para poder estudiar este tipo de fenómenos, o mejor dicho, este tipo de personas. Pero ya digo que el estudio se centra más en el comportamiento de los mediums que en los fenómenos que estos podían provocar, ¿no? Hombre, era difícil, porque, claro, el buscar, intentar probar cómo esto funcionaba, sobre todo porque había que hacerlo en unas condiciones sin luz, no sé qué, que hacía que era difícil que se pudieran dar unas condiciones científicas rigurosas, y además cuando alguno de estos estudiosos a la medium correspondiente, a los medium correspondientes, les ponía unas condiciones un poquito rigurosas, pues no querían. De hecho, se daban casos muy curiosos, y es que se buscaban medium para someterlos a pruebas, ¿no? Se ponían anuncios, incluso se llegaba a pagar si alguno se sometía a estas pruebas. Claro, no se presentaba nadie o casi nadie, porque cuando estaban sometidos a un rigor científico, pues la cosa, la media de resultados de comunicación con el más allá y tal bajaba, ¿no? El libro es muy interesante. Aparte que, claro, esto que nos puede parecer, pues bueno, pues una pérdida de tiempo, que había científicos, claro, también lo criticaban, evidentemente, porque consideraban que esto no era ciencia y que era una pérdida de tiempo. De hecho, en España en concreto, y en otros países, por ejemplo, sí se llegó a estudiar pues en laboratorios, en universidades y tal, se llegó a estudiar de esta manera. En España fue más a nivel individual de personas que se interesaban en este estudio, ¿no? Luego, claro, las sociedades, porque se crearon sociedades espiritistas, congresos, centros, institutos, etcétera, ¿no? Tuvo un auge enorme. Estas sociedades lo que buscaban era que la ciencia se acercara a ellos, pero no para que desvelara sus secretos, porque ellos estaban convencidos de que esto era así. Lo que querían era que la ciencia se acercara, evidentemente, para darle un marchamo de importancia, un marchamo científico, de rigor, de que eso existía, ¿no? O sea, de publicidad. Bien, el libro, como digo, es muy interesante, es curioso de leer, aparte que vamos a ver que esto, que puede parecer, pues en fin, banal, aunque en ese momento no lo era y tenía su importancia, contribuyó mucho al desarrollo de la psicología. La psicología como ciencia, o como una rama, más que ciencia, como una rama de la psiquiatría, o como una rama ya independiente y aparte, ¿no? O sea, tuvo este final práctico, vamos a decirlo así. O sea, no fue banal. A ver, las teorías que barajaban estos científicos pues normalmente eran desdoblamiento de la personalidad, trastornos psicológicos, etcétera, ¿no? Digo, el libro es muy interesante de leer y muy curioso, muy curioso. Y además, ya digo, como coincide también esto pues con el desarrollo de la psicología, y también en el desarrollo. En ese momento no existía lo que ahora conocemos como parapsicología, pero ya estaban haciendo aquí, ¿no? A quien le interese, pues es una lectura recomendable, ¿no? Así que ya tenemos otro mundo más, el mundo de la ciencia y el espiritismo. Adentrarse en él. A lo mejor vemos fantasmas y somos capaces de canalizar o ser medium y no lo sabíamos, ¿no? Hasta otra, amigos.